buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que han agendado un espacio en su agenda para conectarse acá. Les pedimos disculpas porque tuvimos un pequeño quiebre tecnológico al inicio, lo que nos generó un pequeño retraso y nos tuvimos que cambiar a esta otra plataforma. Pero de todas maneras, esta presentación, como todas las anteriores, va a quedar grabada para las personas que lamentablemente no pudieron conectarse en vivo, se puedan conectar en diferido. Me presento, yo soy Manuel Barrera. Soy ingeniero agrónomo, MBA, y soy coach ontológico, coach generativo. Y hace ya 4 años atrás creamos este espacio que se llama Conversaciones que abren posibilidades, donde el propósito de este espacio es poder invitar cada 15 días a distintos referentes del mundo del coaching, la consultoría, el liderazgo, de distintas partes, tanto de Chile, Argentina, hemos tenido gente de México, gente de Perú, como hoy. Y la idea es que este espacio sea un espacio de co-creación, sea un espacio de reflexión conjunta, mutua. Entonces, una vez que hagamos pasar a nuestra invitada de hoy, yo voy a estar todo el rato atento al chat para que cualquier persona que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud o quiera profundizar en algún tema, lo puede plantear y vamos haciendo que esto sea mucho más dinámico. Así que, sin más preámbulo, para no quitar mucho más tiempo, les quiero contar que para hoy tenemos una gran invitada. Tuve la suerte de que la he podido conocer, la he podido conocer en 2 escuelas donde yo me he formado. Y tuve la suerte también de que hiciera su espacio en un espacio en su agenda y aceptara la invitación de participar acá hoy día. Hoy nos acompaña desde Perú una querida amiga y mentora, la Cecilia Chinita Erickson, para los que más la conocen. Ella es coach y consultora en liderazgo generativo y es coach ontológico nivel PCC de la ICF. Así que, sin más preámbulo, Chinita, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Finalmente lo logramos. Sí. Bien, el tema que les traigo, ¿sí? Déjenme compartir, Ay, espérate un ratito. Quiero compartir un segundito. El tema que les traigo es un tema que realmente me apasiona, ¿sí? Ha sido parte de mi proceso de aprendizaje. Acá está. Que tiene que ver con empezar. Ay, perdón. Ya. El tema que les traigo tiene que ver con la relevancia de la conexión somática para las conversaciones efectivas. Y se han dado cuenta que cuando estamos en una conversación, los cuerpos también conversan. Y aquí hay algo que a mí me marcó profundamente desde que empecé mi formación, sobre todo en la parte de liderazgo generativo, que tiene que ver con que hay un sensor en nosotros que es como una conversación privada que se activa cada vez que estoy siendo desafiado, cada vez que estoy enfrentando una situación difícil y sin embargo ha sido un punto ciego en nuestra cultura. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de somática hablamos de la relación cuerpo-mente y la mente se cuenta unas historias increíbles con respecto a quién soy, a lo que puedo lograr, a lo que puedo generar y muchas veces esa historia que nos contamos genera en nosotros un lugar de contracción. ¿Por qué digo que para mí este tema me fascinó? Porque por muchos años, cuando yo sentía que algo me desafiaba, ¿no? Y esa era la historia que me contaba, era que no iba a poder hacerme cargo de lo que venía, ¿sí? No me iba a poder hacer cargo de una conversación difícil, no me podía hacer cargo de una situación donde me sentía no competente, y esa sensación somática regía lo que era posible para mí, ¿sí? Entonces, cuando vemos lo somático y vemos la influencia que tiene en nuestro accionar, esa historia, ese mensaje que mandamos, muchas veces hace que desde ahí veamos que algo es posible o no posible de ejecutar. Entonces aquí les quiero traer como esta imagen que a mí me encantó, porque creo que cuando somos chicos tenemos mucho más disponible este lugar de expansión, este lugar de libertad, donde estamos mirando el futuro con mucho más curiosidad, ¿sí? Con mucho más resiliencia, ¿no? Para poder abordar las situaciones que nos complican. Y desde ahí nuestra posibilidad de aprender se hace inmensa. Sin embargo,
conforme vamos creciendo, y aquí les traje algunas imágenes para ir compartiendo, la manera como abordamos las situaciones que nos desafían generan mundos distintos, ¿sí? Entonces, cuando yo les muestro estas imágenes, te quiero preguntar, ¿sí? ¿Qué produce esta imagen en ti? Cuando ves la primera imagen, esta mujer abrumada, agobiada con lo que le pasa, su capacidad de acción, su capacidad de poder recurrir a una conversación efectiva pareciera que es muy bajita, ¿sí? Está ensimismada, está metida en su historia de lo que cree que tiene que poder y sin embargo, ¿sí? Pareciera que desde ahí está resignada a que va a poder hacer lo que puede hacer. Vemos también en estas Anita, imágenes, dale, disculpa, estoy comentando lo que nos van poniendo en el chat. Camila Cerón nos comenta que ve cansancio en esa primera imagen. Por acá también nos ponen, describen frustración. sí, buenísimo, ¿sí? Entonces, todo lo que nos gatilla algo en el cuerpo tiene que ver con un lugar de incomodidad, un lugar en el que muchas veces trae un mensaje, no vas a poder, no lo vas a lograr, ¿sí? Y ese impacto en nuestra somática nos predispone a una acción. El tema es que si somos conscientes de intervenir. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de una mujer con miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo al futuro, miedo a lo que puede venir, la capacidad de acción también disminuye. Lo mismo, por ejemplo, si empezamos a observar en la figura donde está esta mujer dándole feedback a la otra persona, quizá la necesidad de querer mostrarle algo y hacerse cargo del futuro con esta conversación no necesitaría generar el nivel de contracción que vemos en esta imagen. Entonces, para mí ha sido como muy revelador ver que la somática, o sea, esa relación cuerpo y mente, siempre la pude observar con mucha, no sé, la podía observar en los otros cuando decía esa persona está cerrada, esa persona está muy acelerada, esa persona tiene poca paciencia, pero la misma capacidad de ser observador de lo que le limita al otro, no siempre la tenemos para nosotros mismos. No siempre nos vemos a nosotros desde nuestras propias cegueras y desde la manera como nosotros nos contraemos frente a lo que no conocemos. ¿Esto les hace sentido? Pregunto. Sí, por mi parte sí, claro que sí. Claro que sí. Les respondo que al final, eh, Gabriel lo dice totalmente. Hay un tema, Chinita, que el tema, como tú bien decías, el tema de la somática es un punto ciego, un blind spot en nuestra realidad. De Es un repente punto. había, aparentemente hay, o sea, no aparentemente, hoy día después también entendiéndolo, hay mucha información ahí, pero mucha información que no miramos o que no percibimos, o incluso yo me atrevería a decir un poco más allá que aun cuando de repente sentimos algún nivel de intuición o algo, hacemos caso omiso a ello porque siempre priorizamos la parte cognitiva. No sé si te hace sentido. Sí, totalmente, ¿sí? Para mí, en mi historia, todo lo que mi mente me decía o la historia que yo me contaba era una verdad, ¿no? Entonces, lejos de poder reconocer que es un lugar que me limita y que me permite aprender, la historia que yo me contaba era no voy a poder, ¿sí? Entonces, es interesante empezar a mirar que todas las respuestas a lo que nos pasa, ¿sí? Es algo natural. ¿Sí? Todos Sí. tenemos reacciones frente a aquello que nos gatilla, aquello que nos desafía, aquello que nos supera. Chinita, mira, hay Dale. un, hay un comentario acá de Juan Cos que me parece interesante. Dice, sí, pero siento que debemos tener cuidado porque en ocasiones podemos hacer una lectura errónea con algún gesto. Mira, Ujú. ¿Y ahí a qué te refieres, Juan? Sí, es que a veces puede, o sea, a veces puede ser alguna respuesta, algún gesto de algo que yo traigo que puede ser debido a otra situación. Entonces, lo que me está pasando, por ejemplo, en el trabajo, lo que me está pasando puede ser que no necesariamente responda a eso. Puede ser que yo venga con otra carga de tuve un mal día en la casa, no sé, algo me pasó, entonces en el trabajo exploto, doy un gesto y la otra persona puede
interpretar y me puede poner un juicio de, oye, eh, eres complicado en el trabajo o eres conflictivo, entonces, y no necesariamente me puede estar leyendo en lo que me está pasando. O sea, yo puedo venir con una carga de angustia o de estrés por una situación súper, mucho más compleja de lo que puede ser. O a veces puede ser que puede ser muy, muy distinta y no puede tener nada que ver con lo que me está pasando en el trabajo o con la persona que estoy eh, interactuando. Entonces, por eso a Totalmente. veces hay que hacer una lectura un poquito más, o sea, siento yo que tenemos que tener ese cuidado. Sí, y está súper lindo lo que traes, Juan, porque creo que el empezar a ser conscientes de que los cuerpos se comunican, los cuerpos comunican un estado emocional, los cuerpos comunican un nivel de pensamiento, un nivel de preocupación. Creo que la habilidad que tenemos los seres humanos de sintonizar, ¿no? De poder estar abiertos, o sea, atentos a las señales que estamos escuchando y no llegar a conclusiones, sino que de repente podemos invitar a una conversación. ¿Sí? Te Claro, escucho tenso, te escucho preocupado, ¿sí? Hay claro, algo que necesitas, que, ¿sí? Entonces creo que parte de lo que estamos queriendo traer acá cuando hablamos de conversaciones efectivas es que la somática nos permite conocer, o sea, darnos cuenta de algo que solamente pensar que la comunicación es puro hablar, ¿sí? claro. Estamos en una conversación y solamente estamos conversando, pero Sí, está nuestros súper bien. cuerpos conversan, nuestro estado emocional, ¿sí? Está presente en las conversaciones y cambia el sentido, ¿sí? De hacia dónde queremos llevar la conversación. Traer ese conocimiento somático sobre lo que me está pasando a mí para poder intervenir en mi propia presencia es un acto de liderazgo. Y saber poder intervenir lo que yo puedo observar en lo que está pasando con los otros también me permite hacerme cargo de una manera distinta. Que solamente, ¿sí? Sacar, como dices tú, juicios, conclusiones y saltar ya a decir, ah, bueno, entonces Juan es una persona conflictiva, ¿sí? ¿No? Sino que más bien como líder yo me acerco a esa conversación y me hago cargo de lo que yo estoy escuchando. Entonces, está buenísimo el ejemplo que traes. Súper. Entonces, vamos a seguir un poquito con lo que, y participen todo lo que quieran, ¿ya? Porque a mí me encanta que lo hablemos. Entonces, solamente como para poder mirar la relevancia, ¿sí? Que tiene el poder ser consciente de cómo nos traemos a una conversación. Si puedes ahorita y como que te animas a jugar un poquito conmigo, o sea, pon el cuerpo tenso, ¿sí? Y desde un cuerpo tenso, apretando las manos, los hombros, imagínate qué es posible desde ese lugar. Y ahora te invito a que más bien respires y te relajes, ¿sí? Y desde un cuerpo más distendido, desde una somática, ¿sí? Con mayor apertura, ¿qué sientes que cambia? Juan, ya que tú eres mi... ¿Ah? O sea, yo siento que el hecho de que uno va, o sea, ya cuando está con una situación de relajo, uno hace así, ¿cierto? El hecho de que pueda respirar de otra manera, ¿cierto? eh, yo sentí que me venían incluso muchas más ideas a la cabeza y me empecé como a pasar algunos rollos, a imaginar cosas. Entonces, en cambio, en la otra situación uno está tan estresado, está como contraído, está como que está preocupado de que le pueda, de algo básico que es que entre el aire. Entonces, no, o sea, frente a eso no se puede estar pensando en otra cosa más mucho más compleja, pues. Totalmente, ¿sí? Y de repente ahí, Manuel, ¿me puedes compartir lo que están compartiendo? Sí, claro. Mira, Chinita, la Camila nos decía, cambia la respiración y baja el nivel de tensión, como que estoy más dispuesta. Natalia nos comenta que cambia la escucha con el distinto disposición corporal en el fondo. Y yo te podría agregar también que siento que la disposición de tensión la siento como limitadora. En lo personal, como que me limita a poder interactuar, a poder escuchar.
Simplemente como que me mantiene como en estado de alerta y la única disposición que siento es como a la lucha. Exactamente, ¿sí? Y mira, y solamente el poder ser consciente de ese nivel de contracción y poder tomar una respiración y relajarnos, ya nos permite otras posibilidades en nuestra relación con los otros, ¿sí? Y eso ya es un acto de liderazgo, el poder intervenir en mi propia somática para generar una conversación que genere otra predisposición, porque de la manera como tú reaccionas, es que el otro reacciona también. Entonces, vamos, Chinita, dale. mira, hay otro comentario ahí de Gabriela. Gabriela nos dice, en tensión estoy a la defensiva o como al ataque. Sí, conocemos ese lugar. Efectivamente, ¿no? Y muchas veces, mira, y acá podemos mirarlo como desde el espacio de una discusión, pero hay Ajá. veces que la vida nos enfrenta a situaciones, a quiebres, a cosas que pasan, y si nosotros no las vivimos desde un lugar de tensión, bueno, ahora nosotros hemos estado en un quiebre media hora tratando de conectar. Por eso me río, disculpa. Sí, por eso yo sé. Y yo respiraba y decía, bueno, ok, siempre hay una posibilidad. Cuando lo logramos, ya estábamos felices y nos vino otro quiebre. Creo que no, creo que fue súper rico transitar todo lo que nos pasa somáticamente, los juicios que hacemos, ¿no? Cómo se ve el futuro desde ese lugar de tensión, ¿no? Donde empezamos como a poner los peores escenarios. Sin embargo, cuando nos relajamos, podemos empezar a buscar alternativas, como dice Juan, ¿sí? Veo las Sí, cosas de otra perspectiva. sí, Chinita, y a mí me hace mucho, pero mucho sentido lo que tú nos traes cuando dices el ser consciente de esta somática y poder gestionarla es como el primer acto de liderazgo, porque claro, cuando te enfrentas a un quiebre como lo que nos pasó ahora, que teníamos todo listo y de repente 30 segundos antes se bloqueó todo. Claro, tú dices, chuta, ¿qué hago? Y obviamente te sube la presión y te quedas como un instante de cómo resuelvo. Entonces, ahí te enfrentas a la situación de, chuta, ¿qué hago? ¿Salgo arrancando, entierro la cabeza como a la avestruces o buscamos alguna alternativa para resolver en el fondo? Entonces, y ahí hay que hacer un trabajo interno de respirar, como decías tú, como poner la pelota al piso, es como mantener la calma y poder gestionar con los recursos que tiene en el fondo. Total. Y eso, y eso me hace mucho sentido lo que tú traes, esto de, es como un acto de liderazgo propiamente tal, no lo había visto de esa manera. Sí, totalmente. Y mira que en el quiebre que tuvimos, donde no nos podíamos conectar y sentíamos que estábamos fallándole, ¿sí? A la comunidad o a la gente que se había querido conectar. Imagínate las veces en que estamos en conversaciones queriendo generar un resultado, pero nuestra somática no acompaña el resultado que queremos, ¿sí? No acompaña porque ni yo tengo el cuerpo para poner la conversación y tampoco soy consciente de qué somática produzco en los otros. No sé si eso se entiende, pero vamos a ir avanzando un poquito con lo que quiero traerles. Y por ejemplo, cuando yo logro reconocer que estoy tenso, ¿sí? O que estoy abrumado, claramente, alguien lo decía también aquí, dejo de escuchar las posibilidades, pierdo flexibilidad, pierdo capacidad, plasticidad para poder actuar. Cuando yo me doy cuenta que algo me tensa, algo me contrae, ¿sí? Y puedo ir a ese lugar de respirar y irme a mi centro, puedo elegir una acción efectiva. Pero muchas veces lo que nos gatilla o lo que nos hace reaccionar nos domina. Entonces, cuando no somos conscientes de cómo estamos siendo gatillados o cómo estamos siendo dominados por una emocionalidad o por un pensamiento, perdemos capacidad de acción. Ser consciente ya nos pone en otro lugar. Entonces, dale, creo que me hace algo. Sí, es que hay un comentario que hace José Ramón, pero no sé si lo interpreto bien, pero él dice como que la cara lleva subtítulos. No sé si hace referencia a que, no sé El, si puedes profundizar directamente en eso, José Ramón. el cuerpo no sabe mentir, o muchas veces tratamos de mantener una postura, una comunicación, pero la cara dice otra cosa. Total, total. Típica, ¿no? ¿Te pasa algo? No, nada, ¿sí? Y sin embargo, hay una seriedad, una rigidez, una desconexión.
Y bueno, y muchas veces creemos que esa es la manera como nos hacemos cargo de tener una conversación efectiva. Creemos que esa es la manera en la que le muestro al otro, ¿sí? Que hizo mal, pero no, eso no es encontrar una conversación efectiva donde realmente me hago cargo de cuál es la conversación que nos está haciendo falta, ¿no? Así es. Y es curioso porque hemos aprendido durante toda la vida que tener conversaciones tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Con tener conceptos, con saber, pero no hemos aprendido a lidiar con lo que nos pasa desde lo somático, ¿sí? No hemos aprendido a interpretar o reinterpretar la historia que nos contamos y muchas veces esa historia que nos contamos, como les decía, nos limita, o sea, es un espacio de ceguera o es un lugar en el que me freno, ¿sí? Me paralizo y pierdo la capacidad de poder buscar una acción efectiva. Entonces, un desafío es realmente conectar con lo que me está pasando en el cuerpo y lo primero que me sirve es relajarme, ¿sí? Es como cómo me relajo. Realmente elijo cómo quiero entrar a la conversación o cómo quiero entrar, ¿sí? Frente al desafío, aquello que me está inquietando. Yo sé que vamos a tener poco tiempo para esta conversación y podría ser que más adelante tengamos otras, ¿sí? Pero este tema es súper extenso. Es súper Sí. extenso porque las historias que nos contamos, por ejemplo, la necesidad de ser perfecta, ¿sí? O hace que muchas de nuestras acciones estén limitadas por el miedo a fallar, ¿sí? Pero cuando nosotros no somos conscientes que hemos vivido, hemos crecido con esa historia, que esa historia es una historia que nos bloquea, seguimos repitiendo las mismas acciones que no son efectivas. Seguimos sobreexigiéndonos, seguimos sintiéndonos culpables por lo que no podemos en vez de mirar que yo aprendí de cierta manera, pero que no es la manera en la que realmente sí voy a poder crecer, voy a poder hacerme cargo de aquello sí que se me está haciendo difícil. Entonces lo difícil no lo vemos como algo que nos limita, sino lo vemos como una posibilidad de justamente aprender. Atravesar ese lugar de contracción, ¿sí? Es donde está el aprendizaje. Ahí es donde tenemos que meternos, desde un lugar diferente, ¿no? Nuestro mentor, ¿sí? Que es Bob Dunham, habla de entrar al espacio del no saber desde un lugar de curiosidad. Nos hemos vivido desde el terror el no saber. No sé si eso también resuena en ustedes. Voy a dejar de compartir para ver, ¿sí? Juan, ¿cómo vas? Perdón, ahí sí, ahí sí. Te decía que, claro, entendiendo esto del modelo self que nos explicaba Bob en el programa, y habla de la historia, el H es la historia, y cómo nosotros en general tendemos a ser más conscientes de la historia desde el punto de vista cognitivo, e incluso me atrevería a decir hasta emocional. Nos acordamos vividamente de ciertas etapas, ciertos momentos en nuestra vida que nos marcaron y estaban presentes. Pues la parte somática es un misterio, como que no la miramos. Y la parte somática, nuestra somática, nos ha acompañado durante toda nuestra vida, o sea, ha vivido toda la historia. Y claramente también, desde la somática, también nosotros contamos nuestra historia. Totalmente, totalmente. Ahí estaban preguntando, creo que por el nombre del mentor, que es Bob Dunham, ¿sí? De Bob repente Dunham. puedes Yo lo explicar. escribo, yo se lo escribo aquí en el chat. Perfecto. Entonces, algo que necesitamos empezar a ser más conscientes con esto de poder intervenir en lo que nos pasa, también es aprender a escuchar, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que yo genero en los otros? O sea, mi somática, la manera como yo abordo una conversación, la manera como yo aparezco, ¿abre o cierra posibilidades en el otro? Porque siempre miramos cómo el otro o sea, cómo el otro aparece, pero nosotros estamos siendo conscientes de cómo la manera como yo aparezco en la relación con los otros genera distintos mundos. Si yo entro desde la rabia, o entro desde la arrogancia, o entro desde que yo tengo la razón y no y soy ciego a ese lugar, sino que realmente me lo creo.
¿no? Cuando nosotros actuamos, realmente nos creemos que estamos en un lugar verdadero, ¿sí? Y eso genera algo en el otro. Ujú. Por otro lado, ¿qué es eso que los otros dicen de cómo te ven? A veces pueden decir de nosotros que somos impacientes, a veces pueden decir de nosotros que somos muy complacientes, que siempre estamos, ¿sí? Como muy disponibles, muy serviciales. Hay, la gente dice cosas sobre nosotros, ¿sí? O la gente puede decir que soy muy reactiva, que pierdo la paciencia, que me tomo las cosas de manera personal. Estoy consciente de cómo es que yo estoy apareciendo y qué mundos y qué espacio con el otro estoy generando. Cuando piensas en aquello que te gustaría que pase en una conversación con el otro, ¿qué quisieras que fuera diferente? ¿Te ha puesto a pensar que hay algo que tú puedes de repente aprender a ejercitar de una manera distinta? Manuel decía hace un rato, ¿no? La somática ha sido un punto tan ciego en nuestra cultura que nosotros hemos aprendido a parecer de cierta manera, pero no hemos cuestionado la manera como hemos aparecido durante toda la vida. ¿Sabes las cosas que me empezaron a venir ahora? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando desde mi somática, ¿sí? Yo no he aprendido en mi historia a plantear un punto de vista que es distinto a lo que otros traen, porque me vivo el temor a que no quiero discrepar, ¿sí? No quiero discrepar, no quiero incomodar, no quiero generar incomodidad en los otros, o temo fallar en mi apreciación y dejo, ¿sí? De traer mi propia presencia, mi propia somática al espacio con otros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no he aprendido a poner límites? Eso también pasa desde la somática. Y parte de mi práctica aprendida durante toda la vida es a decir que sí siempre, siempre decir que sí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en mi historia he aprendido a tomarme las cosas de manera personal? ¿Qué espacio de nosotros empezamos a crear? Ser consciente de esto me permite intervenir. Ese es el foco que yo quería traerles hoy, ¿sí? Entonces, frente a lo que nos gatilla, siempre creemos que no vamos a cambiar. Algo nos gatilla, algo nos pasa, ¿sí? A eso le llamamos nuestras tendencias condicionadas. Son esas prácticas automáticas que nosotros ni siquiera las cuestionamos. Pasa algo difícil y me contraigo. Pasa una situación que me promocionan, me invitan a conversar, ¿sí? Me invitan a hablar sobre un tema y me paralizo, ¿sí? O entro en una conversación donde de repente no comparto el mismo punto de vista y la tendencia es a pelearme, ¿sí? Porque quizá lo que aprendí era que alguien tenía que tener, que yo tenía que sostener mi verdad sobre todas las cosas. Entonces, ¿sí? Aparecemos de cierta manera. Otras veces es, le temo al conflicto, lo evito, ¿sí? Y prefiero evadir una situación, prefiero sacar cuerpo, ¿no? Incluso huir del espacio y desde ahí, ¿qué consecuencias tiene para lo que yo quiero lograr? Entonces, como que simplemente esto no es para, para que nos empecemos a cuestionar desde un lugar de qué horror, cómo puede ser que eso me pase, porque eso nos pasa a todos, ¿sí? Nos contraemos, nos paralizamos. Hay situaciones que preferimos evitar, conversaciones que preferimos no poner. Sin embargo, muchas veces son las que necesito, ¿sí? Y necesito desarrollar una somática, un cuerpo que acompañe el que esa conversación aparezca. Y necesito ser consciente que yo puedo intervenir en esa somática, ¿sí? Sí, Chinita, hay un Dale, par de comentarios acá en el chat. José Ramón nos dice, qué importante es ser conscientes de nuestra historia y cuáles son nuestros patrones. totalmente, Sí, ¿sí? sí. Mira, Totalmente. sí. Y Juan nos comenta, muchos no pueden hacer esto porque le temen a la autoevaluación. Somos durísimos a veces con nosotros mismos, ¿no? Sí, Entonces, esa manera aprendida donde no le ponemos historia, solamente nos pasan cosas en el cuerpo, ¿sí? La idea es empezar a reconocer
¿Cuáles son esos patrones aprendidos que aparecen en mi somática y cuál es la escucha que he tenido frente a eso que me aparece? ¿Sí? La impotencia, el no voy a poder, la resignación. Muchas veces hemos aprendido a resignarnos frente a lo que no nos sale fácil, ¿sí? Ujú. Entonces, parte fundamental es poder reconocer, ¿sí? ¿Qué nos pasa para poder intervenir? Y un punto ciego, pero así grandote, ¿sí? De lo que realmente nos limita es el espacio en nosotros. So, cada vez que queremos lograr un resultado, desde lo intelectual, en nuestra cabeza, todo funciona, ¿sí? Hago pedidos, pongo conversaciones y sin embargo, no siempre logro, ¿sí? Aquello que me propongo. Entonces, el poner conversaciones efectivas no solamente implica que yo le ponga foco a lo que yo traigo. Necesito ponerle foco a lo que yo produzco en el otro con mi conversación. Ahí está mi capacidad de poder diseñar. Ahí está mi capacidad de poder sintonizar. Escuchaba a Francisca la semana pasada, Manuel, contigo, y traía el tema de la sintonía, ¿sí? Y nosotros desde, bueno, uno de los equipos con los que hemos aprendido el tema de liderazgo, siempre hablábamos de eso, ¿sí? Y el equipo se llama Sintoniza, por eso que se los pasé a Camila, Camila está por ahí. Y realmente qué importante poder mirar que cuando yo entro en una conversación con el otro, ¿sí? Busco sintonizar. Ese es el anhelo, ¿sí? Busco ser entendido y busco generar un nivel de entendimiento y un nivel de efectividad en el otro para poder hacernos cargo de futuros más grandes. Entonces, no es menor darnos cuenta cuando estoy en una conversación que busca un nivel de resultado, un nivel de efectividad que quiero generar, ¿sí? Entonces, el desafío siempre va a ser cómo entramos al espacio con el otro, ¿sí? No solamente es cómo entro yo, sino qué pasa, ¿sí? Cada vez que estamos en un espacio con otros, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos produciendo? ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? ¿Hay alineación? ¿No hay alineación? ¿Hay, hay compromiso? ¿No hay compromiso? ¿Sí? Y todo eso no es desde un espacio intelectual. Yo puedo decir, yo confío, estamos alineados, intelectualmente lo creo, ¿sí? Pero la sensación somática, cuando yo sé que algo realmente está siendo relevante en el otro o está siendo relevante para mí, se siente en el cuerpo. Tenemos que aprender a activar ese sensor y hacernos cargo, ¿sí? De lo que empezamos a observar integralmente en la conversación cuando de repente frente a algo que yo pongo o frente a la respuesta del otro, sí, sí, lo haré o sí puedo, ¿quedó claro? Sí, quedó todo claro. Y a mí me surge, ¿sí? Como esta, no sé, duda. ¿Cómo, cómo me hago cargo de poner o crear un espacio seguro donde las conversaciones realmente sean honestas? Mm. Donde no esté solamente en un lugar de puro hacer, de puro hablar, de puro accionar, ¿sí? Sin realmente chequear si mi conversación está llegando al otro en el sentido que yo necesito que llegue. Sí. Chinita, Dale. una reflexión quizás que me viene al punto, que lo conversaba con con Ignacio Fernández, que es un coach chileno que trabaja en España, y él usaba mucho el concepto de la seguridad psicológica, que en los equipos de trabajo, donde una de de las cosas básicas que él detectaba que debía existir en un equipo de trabajo, en el Space, para que se puedan, para generar esta sinergia y estos futuros de relevancia en conjunto, era que existiera este espacio de seguridad psicológica, donde las personas tuviesen la certeza de que pueden plantear su idea, sus planteamientos y que no van a ser eh, Juzgar, acribillados emocionalmente, ¿cachai? Juzgados, ¿cachai? Con la Julián, espada porque no opina igual que el jefe o porque es disidente de la opinión de la mayoría o por alguna razón. Y haciendo relación a esto, claro, esta comunicación parte antes de empezar a conversar. total. Esta comunicación parte desde que entramos a la sala, desde que ya están.
las personas, cómo entraron caminando, cómo están sentadas, si está con los brazos cruzados, si está... O sea, ya desde ahí desde la somática hay una comunicación previa que de alguna u otra manera limita o propicia lo que viene posteriormente. Total, total. Y mira, a veces nos pasa lo que tú estás contando, la persona está cerrada, la persona no está conectada, está más adelante explicado en la presentación, pero no sabemos cómo intervenir tampoco, ¿sí? Veo a alguien desconectado y no lo invito a conectar. Sí, mira, Y Chinita, en el chat, disculpa, José Ramón nos comenta, dice, sí, si no está esa seguridad, no hay posibilidad de que el equipo, de hacer un equipo, lo que nos dice José Ramón. Y Juan Cos nos decía anteriormente, un camino muy poderoso aquí es la autoindagación. ¿Y a qué se refiere con la autoindagación? Sí, No sé, es que estaba escuchando yo muy, muy atentamente y hay una cosa que se me viene a la cabeza en el fondo que tiene que ver con que yo la viví en el ABZ en el fondo eh, y que deriva del PIO, del proyecto de investigación ontológica. Entonces, una de las cosas que y que quiero traer en el fondo tiene que ver con la conservación de espacios de dignidad. Y yo lo traigo, bueno, es un tema que estoy trabajando en la tesis de la maestría ahora en coaching, y yo digo, y lo he leído en muchos autores, el conservar el espacio de dignidad del otro, em, respeto sublime por el otro, es una condición, pero sine qua non, en el fondo, tiene que estar sí o sí para que se den estos espacios de confianza. El colega José Ramón también lo decía, o sea, es indudable que si no se da esa seguridad, si no se da ese cuidado por el otro, Cecilia también nos comentaba, ¿cierto? O sea, ese cuidado por el otro, ese no, oye, aquí puedes hablar sin cuidado, no te voy a cuestionar, o sea, nadie te va, o sea, nada malo te va a pasar acá si tú hablas, digas lo que digas, siempre y cuando lo digas en un marco de respeto. Siento que eso es, pero terriblemente, es muy, muy, muy poderoso y es fundamental en el fondo. O sea, en un equipo se tiene que dar. Bueno, están las otras cosas también, por el tema de la colaboración, hay un montón de otras cosas, pero esta cosa de o sea, yo lo estoy viviendo, en el fondo lo viví en términos personales y me pasa también, ¿cierto? Que cuando se logra, cuando se pierde ese espacio de respeto y cuando uno se siente indigno en un grupo, en un equipo, cuando algo, eh, algo falla para que tú te sientas poco digno o indigno, como sea, ahí se pierde todo. En realidad no puede haber un equipo cuando hay espacios de no conservación de la dignidad. Entonces, siento que es un tema fundamental. Sí, totalmente. Y paralelo a lo que estás diciendo, Juan, este tema de la dignidad, ¿sí? Del ser humano que soy, pasa también por aceptar que no lo sabemos todo, ¿sí? Claro, por Muchas supuesto, claro. veces el lugar Ahora, de la dignidad es de ti contigo también. O sea, ¿cómo sí, le no, das no, dignidad? perdón, es que me faltó vincularlo porque me preguntaron por la por la autoindagación. O sea, eh, ¿cómo es de importante la autoindagación? Porque aquí entra el tema que yo tengo que ser capaz de autoindagarme para descubrir con valentía, en el fondo con mucha valentía, porque a veces son temas que nos duelen mucho, que nos producen mucho dolor a priori, ¿cierto? Entonces por eso no nos queremos, o sea, nos cuesta mucho meternos ahí. Y no todos se atreven a meterse en algo que les provoca tanto dolor. Entonces, cuando uno se atreve a meterse ahí, ¿cierto? En el dolor, ahí es cuando descubre patrones. Esos patrones que decía José Manuel, ¿cierto? Que yo encuentro que, o sea, esa es la clave del coaching ontológico en el fondo, descubrir esos patrones que nos hacen ser como decimos eh, que somos. Pues, o sea, ese cuento que nos contaba Cecilia, ¿cierto? Que nos contamos nosotros, eso viene de los patrones que nosotros decimos que tenemos, pero cuesta, o sea, cuando logramos encontrar esos patrones, ahí encontramos ahí Y te está, das, como diríamos en Chile, ahí está la papita, po. O sea, y te ahí das, está la madre del cordero. y te das cuenta que el hecho de que nos cueste tanto, ¿sí? Es Mm, por el miedo a sentir que alguien juzgue, claro, ¿sí? Que no soy que todo no lo somos tal, po.
todo lo capaz, ¿sí? Claro, claro. Aceptamos que no sabemos todo, que hay Claro. un espacio de no saber, ¿sí? O un espacio en el que de repente claramente no puedo, ¿sí? Y vivimos ese lugar desde la dignidad, pues entonces también aparecen nuestras posibilidades de cómo coordinar con otros. Entonces, esto realmente de autoobservarse, ¿sí? Eh, es verdad, lo puedes hacer desde lo que puede producir una conversación como esta, pero también qué rico cuando nos abrimos a espacios en los que otros nos pueden mostrar, ¿sí? Algo, pero no vivirlo desde un lugar de flagelo, un lugar de crítica, ¿no? Sino que gracias, o sea, acá me estás mostrando una Claro, ceguera, ¿sí? súper. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quiero avanzar porque no quisiera que nos perdamos de lo más importante que está al final, ¿sí? Cuando pensamos en cómo traer una conversación o cómo lograr que una conversación sea efectiva, creo que una de las cosas que necesitamos reconocer es que a veces necesitamos clarificarnos también nosotros mismos, ¿sí? Con respecto a lo que queremos comunicar o lo que queremos producir. Entonces, a mí me encantó esta imagen que seguramente la han visto porque está súper disponible para las PPTs. Pero es eso, ¿no? O sea, cómo en esta capacidad de aprender a poner conversaciones que produzcan un lugar de alineación con el otro, mi caos, ¿sí? Mi desorden necesita tener un orden, porque necesito hacerme cargo de que lo que digo sea entendido por el otro en el sentido que estoy buscando. Y eso es una habilidad, ¿sí? Eso es una habilidad. Y no solamente implica lo que digo desde el lenguaje, sino aprender a traer una emocionalidad que conecte, a traer una presencia que también, ¿sí? Logre realmente generar el nivel de conexión que se necesita. No es lo mismo estar ausente en una conversación que estar presente. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo estar cerrado a lo que me vas a decir, a estar disponible, estar abierto, ¿sí? A tener la apertura, como decía Gaby hace un ratito, ¿sí? A traer, y no la apertura desde que yo digo, no, yo tengo apertura, ¿sí? Estoy así, pero arrancada, ¿no? Entonces, apertura tiene que ver con realmente dar ese lugar de legitimidad al otro. Y es somático. O sea, lo que quiero que se lleven de esta presentación es que todo pasa en el cuerpo. Nada de lo que yo pueda decir de mí mismo, si no lo genero en el espacio de los otros, no está pasando. Tengo un espacio de aprendizaje que necesito empezar a mirar. Entonces, por ejemplo, ¿sí? A mí me gusta con esto de empezar a mirar cuál es el impacto de la somática, empezar a mirar qué pasa cuando estás frente a alguien que está desconectado y ausente, ¿sí? Es más, yo veo que hay varios que no han prendido su cámara y de verdad creo que son, te le hablo a Juan y a Manuel porque son los que veo. Pero el traernos también, cómo nos traemos al espacio de la conversación, ¿no? Y qué producimos, o sea, qué pasa cuando alguien está desconectado, qué futuro estamos creando. Incluso qué pasa cuando yo estoy desconectado y ausente de una conversación. ¿Qué consecuencias tiene para que la conversación sea efectiva? ¿Cuántas veces estamos en un comité y la gente está presente, pero está ausente, ¿sí? Está desconectada. Tú físicamente puedes estar, pero ¿cuál es el nivel de involucramiento que tienes con lo que está pasando en la conversación? ¿Cuál es el rol que ejerces en la conversación? ¿Cómo nos hacemos cargo de saber, ¿sí? Cómo necesitamos, eh, sí, saber qué rol ejerzo en esta conversación de cara a los resultados que queremos tener en el futuro. Por otro lado, cuando estoy en una reunión de trabajo, ¿sí? Y estoy queriendo participar, muchas veces, ¿cómo empiezo a reconocer desde la somática los temores que surgen? No sé si les ha pasado, pero muchas veces estamos en reuniones y de repente alguien dice, ya, ¿y quién quiere contar lo que le pasa? Se habla de algo y quién quiere comentar qué es lo que está escuchando con respecto a lo que hemos traído en la conversación. Y la gente, sí, se siente la contracción, porque ¿qué voy a decir si lo que voy a decir es lo que todos dirían, ¿sí? O si va a generar valor y desde ahí dejamos, ¿sí? De aparecer, dejamos de poner la voz.
incluso dejamos de tener una postura frente a algo que de repente me importa, por ese gran temor a no ser adecuado. Entonces, ser consciente, ¿sí?, de aquellas cosas que nos hacen retroceder o desistir, son las cosas que necesitas empezar a observar con esto que traía Juan de la autoobservación. O sea, ¿qué me hace desistir? ¿Qué me hace no intentar algo nuevo? ¿Sí? ¿Cuál es esa creencia que está súper arraigada que me quita poder de acción? Y finalmente, ¿cómo me siento cuando frente a algo nuevo no soy capaz de atreverme a pedir ayuda, a poner una conversación, a decir que no entendí, ¿sí? A salir de ese lugar de exigencia, que es donde siento la contracción, a un lugar más expansivo, a un lugar de posibilidades. En eso queremos estar todo el rato. Bueno, Sí. aquí Grita, disculpa, Juan nos comenta que, dice, lamentablemente hoy día está súper normalizado como esta imagen que tienes tú de que la gente está con el celular, incluso estando en reuniones, de repente en reuniones, y sobre todo más informales, sí, te estoy escuchando, estoy contigo, pero en realidad la gente está en otra. total, sí, totalmente. Y tampoco tenemos muchas veces el cuerpo para invitar a la gente que está en una reunión a traerse de una manera distinta. Eso también Claro. es un acto de liderazgo, ¿sí? O sea, pedirle a las personas cómo queremos que estén en una conversación, dependiendo del nivel de resultados que queremos generar o lo que queremos abordar. Qué importante realmente es que las personas estén conectadas con lo que está pasando en la conversación y con lo que queremos que pase. El nivel de compromiso que podemos traer para que la conversación realmente sea efectiva. Entonces, bueno, no me quiero detener mucho en esto porque siento que estamos con el tiempo, ¿sí? Pero les voy a pasar rápidamente por las preguntas, ¿no? Cuando tú piensas que quieres diseñar una conversación, quieres pensar en una conversación efectiva, necesitamos empezar a mirar qué me pasa somáticamente, ¿sí? Porque tu cuerpo habla más, lo que decía José Ramón, el cuerpo no miente, ¿no? Y muchas veces podemos saber que hay conversaciones que nos desafían un montón y que son importantes ponerlas. Y nuestra somática, nuestra emocionalidad no nos permite ser asertivos. Entonces, hay que ejercitar el nuevo músculo, ¿sí? Yo solamente puedo transformar aquello que puedo observar. Entonces, lo primero es hacerte la pregunta, ¿qué te gustaría que pase en esa conversación que a veces te desafía? ¿Sí? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Cuál es el resultado que quieres lograr? Lo otro es preguntarte, ¿cuál es la actitud que te aparece? ¿Sí? Capaz que yo me doy cuenta que en una conversación que me desafía y que sin embargo es importante para mí, la actitud que traigo, dado la historia, ¿sí? O lo que me han contado de mí, no me sirva, ¿sí? Entonces, ¿cuál quiero traer? A mí me pasa mucho con mis hijos, por ejemplo, que a veces yo quiero poner una conversación, ya son grandes, ellos les importa mucho que yo los vea como los adultos que son, y la manera como de repente yo salto a poner una conversación, a veces aparece mi protectora, ¿sí? Y eso, lejos de acercarlos, los contrae, porque están necesitando una relación distinta. Y entonces yo tengo que estar como bien atenta a cómo aparezco en esta conversación. Me doy cuenta que me sale la mamá gallina, ¿sí? Y darme cuenta me permite intervenir. Otra cosa que me puedo preguntar cuando voy a tener una conversación y quiero ser efectiva es qué juicios tengo sobre esta conversación. A veces damos por perdida la conversación. No, seguramente no me va a entender, seguramente le voy a decir y va a hacer lo mismo, ¿sí? Y dejo de convertir el espacio de la conversación en un espacio de posibilidades. Ya entro a la derrota, ¿sí? Pongo la conversación, pero no estoy comprometida con que la conversación sea efectiva. Luego, también puedo hacerme la pregunta, ¿no? Cuando pienso en esta conversación, ¿qué emoción me surge? Miedo, impotencia, ¿sí? Y eso de poder respirar y poder relajarme y poder traer una somática y una emocionalidad que me expanda, puede servirme para que la conversación funcione. También te puedes preguntar, ¿no? Con respecto a lo que quieres cuidar, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Sí? Y a veces necesito ponerlo, ¿sabes? A veces necesito poner, me preocupa hablar desde un lugar que suene arrogante, ¿sí?
Y lo puedo poner en el contexto. Le puedo decir al otro, estoy aprendiendo a tener conversaciones que nos acerquen. Y me hago cargo de poder decírtelo porque quiero ser muy asertiva en la conversación, ¿no? Y me hago cargo de no generar una imagen que estoy practicando que sea diferente, ¿no? Entonces, desde ahí, estar todo el rato, ¿desde qué lugar te gustaría tener esa conversación? Estamos todo el rato pensando en el diseño, ¿sí? Hace un rato les decíamos que desde el liderazgo generativo todo el tiempo estamos atentos a el self, ¿sí? El self es lo somático mezclado con nuestras emociones, ¿sí? Lo que nos pasa a nivel corporal, ¿no? El cuerpo es parte de la comunicación, estoy cerrado, ¿sí? O estoy abierto, estoy conectado, desconectado de la conversación, estoy presente o estoy ausente, estoy contraído, ¿sí? Las emociones pueden ser rabia, puede ser resignación o puede ser optimismo, ¿no? Entonces, la manera como yo emito juicios sobre lo que va a pasar en el futuro también trae una somática para mí. Luego están los hábitos, que muchas veces son cosas que yo he aprendido, ¿no? Aprendí a aparecer de cierta manera y necesito darme cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un hábito puede ser, aprendí a no ser pedidos, ¿sí? Porque aprendí que pedir habla de ser incapaz. O no hago pedidos porque temo que me digan que no, ¿sí? O lo que decíamos hace un rato, ¿no? Desde la práctica aprendí a no poner mi punto de vista para no ser cuestionado. Entonces, empecemos a mirar cuáles son esos hábitos aprendidos que de repente nos quitan efectividad a la hora de tener una conversación efectiva y cuál es la historia que nos estamos contando, ¿no? Esta imagen habla bastante de la somática cuando la conversación no es efectiva, ¿sí? Y añadiéndole a los elementos que podríamos empezar a mirar, muchas veces no es efectiva porque entramos, ¿sí? Sin poner contexto de lo que buscamos lograr en una conversación. Entonces, no ser claro en el para qué traigo la conversación, ¿sí? De qué futuro me estoy queriendo hacer cargo, es, es algo que le quita, ¿sí? Le quita efectividad. Traer un cuerpo tenso o estar a la defensiva de plano, perdemos, ¿sí? Llegar desde una emoción que confronta, me imagino que simplemente de imaginarse una conversación como esta sabemos que no vamos a llegar a ningún lugar eh, que nos facilite, ¿no? Interrumpir o no dejar al otro hablar. La vez pasada lo veía entre tres líderes que estaban queriendo poner una conversación y era imposible. Los tres hablaban al tiempo, ¿sí? Yo no sé qué cosa creían que estaban conversando, porque honestamente no había posibilidad que se estuvieran escuchando, ¿sí? Otro que también nos quita efectividad es creer que ya sé lo que el otro me va a decir. Entonces estoy todo el rato, ¿sí? Con mi conversación en la cabeza, creyendo que yo ya sé, ¿sí? Algo que también nos pasa un montón es creer que compartimos el mismo contexto, ¿sí? Que lo que yo estoy mirando es lo que el otro ve. Y no abro la conversación como para poder realmente mirar si estamos en la misma página con respecto a lo que traigo. Y esta de generalizar, siento que genera que dejemos de escuchar. Cuando le decimos al otro, es que tú siempre o tú nunca, o todos creen, creo que hace que el otro en automático se desconecte, ¿sí? Habla de lo que te pasa a ti. Y el no escuchar o no validar también es algo que necesitamos estar atentos porque no escuchar al otro y solamente pensar que porque yo lo traigo es suficiente, también nos aleja de tener una conversación efectiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos empezar a mirar? Es cómo elegimos aparecer frente a otros. La actitud con la que enfrentas cada conversación genera distintos mundos, ¿sí? La manera como te traes una conversación puede abrir posibilidades o las puede cerrar. Entonces, la idea es empezar a ser consciente, ¿sí? ¿Cuál es el músculo que tú quieres traer para practicar cómo traes tu presencia, ¿sí? Al espacio del nosotros o al espacio con otros para crear los resultados que buscas. Ya estoy terminando. Entonces, algo que necesitamos es tomar responsabilidad sobre tener conversaciones efectivas, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Clave, la conexión.
Sin conexión no hay una conversación efectiva. Necesitas asegurarte que estás conectado tú y que está conectado el otro. Lo otro es mirar si estás presente en la conversación, si el otro también lo está, y si estamos abiertos a que somos creadores, ¿sí?, del futuro que queremos impactar. Incluir la somática la incluimos porque es parte de la conversación. Tú ves cuando hay una conversación con el otro y ves si hay confianza, si hay cercanía, si hay complicidad, ¿sí? O si hay indiferencia, desconexión, desinterés, apatía. Entonces, cómo nos traemos al espacio y cómo generamos que eso pase es parte también de cómo lo construimos. Y cómo lo construimos generando espacios seguros para tener conversaciones honestas. Tú traes el 50% de lo que puede pasar en la conversación y el otro trae su 50%. Necesitamos ser generadores de esa suma, ¿sí? Con esto de producir espacios seguros para que las conversaciones aparezcan, siempre chequea cómo te estás trayendo a la conversación. No puede ser un espacio de ceguera, ¿sí? Es un espacio de elección. Estate atento a escuchar lo que pasa contigo dentro de ti, ¿sí? Y también lo que está pasando fuera de ti. Cómo te traes, qué impacto estás generando, ¿no? Y poder separar que la conversación nunca se trata de un tema de conceptos, sino que realmente de lo que estás logrando generar en tu relación con el otro. Es somática la conexión. Producir alineación es somático, producir compromiso es somático. Entonces necesitamos pasar de vivir en las cabezas, que es lo que nos han enseñado, ¿sí?, ser inteligentes, ser adecuados, a pasar a vivirnos desde nuestra presencia, ¿sí?, trayendo el cuerpo completo, activando nuestro radar, nuestra capacidad de poder estar en conexión con el otro. Entonces, mirando esto de qué facilita la conversación, pues siempre estar presente, ¿sí? Estar abierto y conectado. Crear esos espacios que ya hemos repetido muchas veces, seguros, estar atento a lo somático, tener claridad de lo que busca generar, ¿sí? El respeto mutuo que traía Juan. Escuchar también lo que le importa al otro, ¿sabes? En esto de a veces tener diferencias, sí, dar cabida a lo que el otro trae también, ¿sí? No es solamente lo que tú quieres poner, lo que a ti te importa, lo que a ti te interesa, sino cómo le damos el espacio al otro para poder entender cuál es ese mundo en el que el otro vive, ¿sí? Y desde ahí validar ese lugar. Y por último, yo quería traerles, bueno, este es penúltimo. Vivimos en conversaciones y cuando estamos ahí se nos olvida que estamos en una conversación, ¿sí? Entonces, darnos cuenta que cada vez que estamos en conversaciones estamos queriendo impactar en el futuro es fundamental. Todas las reuniones, muchas veces dentro de las organizaciones, son conversaciones, pero ¿estamos claros en que estamos construyendo el futuro? ¿Estamos claros en cuáles son los roles que tenemos en la conversación? Aquí, esta es mi última slide para terminar. Es que cuando queremos mirar que una conversación sea efectiva, necesitamos poder saber quién va a hablar con quién, ¿sí? ¿Quién es la persona que trae la inquietud? ¿Quién es la persona que quiere hacerse cargo de que algo en el futuro cambie? ¿Y cuál es el nivel de autoridad en esa conversación? Por otro lado, ¿de qué futuro me quiero hacer cargo en la conversación? ¿Qué es lo que me importa cuidar? ¿Cómo lo pongo como contexto, sí? Y desde que lo pongo como contexto, le puedo decir al otro para qué estamos teniendo esta conversación, cuál es el nivel de importancia, cuál es el resultado que estoy queriendo lograr. Lo pongo, ¿sí?, en la misma página de lo que quiero producir. No entro a hablar, ¿sí?, dando por hecho que el otro me sigue. Fundamental cuando queremos que la conversación sea efectiva y trayendo un poquito esto de la presencia, si estoy ausente o estoy conectado, si estoy abierto o estoy cerrado, también cuáles son tus condiciones de satisfacción iniciales para la conversación. Dado que tú conoces a tu interlocutor o conoces a tu equipo, ¿sí?, que pueden estar en los celulares, que pueden estar en la computadora, que pueden estar con alguna preocupación, ¿cómo te haces cargo de realmente generar un espacio que sea efectivo para que las conversaciones aparezcan?
siempre encuentra el sentido compartido. ¿Qué es eso que nos importa o nos interesa a los dos? Estamos claros que esta conversación también ¿sí? te involucra. El hecho que yo la traiga tiene que ver con algo que puede ser relevante para tu futuro, para lo que queremos construir juntos. Soy capaz de contextualizarlo donde el otro se siente cuidado e involucrado en la conversación. Eso es fundamental. Bueno, tener claro el contenido de qué vamos a hablar. Em, Acá es un poquito redundante, pero esto de preparar el contexto y de estar claro que después de la conversación hay ciertos acuerdos que necesitamos lograr. Sabemos que de repente, por ejemplo, traer una conversación difícil sobre poder declarar un quiebre, de que estamos en peligro de no poder lograr un resultado. ¿Cuál es el estado de ánimo con que quiero invitar al equipo a que pongamos esa conversación? ¿A que nos culpemos, a que nos resignemos, ¿sí? ¿O el estado de ánimo al que quiero invitar a la conversación tiene que ver con explorar posibilidades? ¿Cómo empodero a la gente, ¿no? O cómo traíamos, cómo genero un espacio seguro para que realmente creemos ese contexto de una conversación efectiva, como una invitación, ¿sí? Que como líder puedo traer al espacio en nosotros. Por otro lado, ¿cómo vas a escuchar? ¿Sí? Si tú eres el que traes la inquietud, tú eres el que quieres poner la conversación, ¿cuán abierto estás a que el otro te muestre un punto de vista distinto? ¿Sí? Y estar abierto a coordinar desde este lugar. Me gusta cuando dice, seamos curiosos de lo que el otro trae. No nos quedemos con que la primera, ay, no, no, eso no va a funcionar. No, eso ya, ¿sí? Y dejamos de preguntar, dejamos de indagar qué estás mirando tú, qué estás cuidando tú, qué te hace proponer esto. Abramos la conversación para generar líderes efectivos, ¿sí? No líderes que solamente obedecen lo que toca hacer, sino que se involucran y se comprometen para, ¿sí? Generar juntos un resultado. Luego, siempre termina con acuerdos, ¿sí? Después de la conversación, de lo que tú querías que pase, del resultado que querías generar, ¿cuáles son los acuerdos, ¿sí? A los que llegamos cada una de las partes. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Y para cuándo? Cuando no le ponemos fecha, la conversación quedó en el espacio del olvido, ¿sí? Cuando queremos que la conversación sea efectiva, porque buscábamos pasar del punto A al punto B, necesitamos saber si logramos, ¿sí? Comprometer en la conversación que para allá vamos. No sé cómo está resonando esta conversación en ustedes, me encantaría poder escucharlos. Y si tienen preguntas, dale. Ay, Sí, pensé. Gracias, José no, Ramón. ahí está. No, primero que todo, muchas gracias, Chinita, por la tremenda el tema que nos trajiste hoy día. Nos hace reflexionar mucho, mucho. Eh, en este momento la idea es que las personas que están conectadas, que quieran, pueden interactuar directamente, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario respecto o alguna reflexión que les queda de esta temática que nos trajo la China hoy día, por favor, adelante. Hola a todos. Bueno, gracias China, gracias Manuel. La verdad que este tema es sumamente interesante y potente a la hora de liderar equipos y no necesariamente tienen que ser equipos muy grandes. Hasta en equipos pequeños nos puede pasar que no tenemos esta confianza o esta conexión en las conversaciones y me parece una herramienta poderosísima y la verdad es que a pesar de que estamos cada vez más conectados, cuesta más. Y creo que volver a estos puntos que nos trajo la China en el cierre son como, bueno, los mandamientos que nos pueden asegurar una conversación más conectada, más efectiva y con un nivel de escucha y comunicación mucho más eficiente, ¿no? Gracias. Total. Gracias, Nati. Es importantísimo poder poner conversaciones y sostenerlas desde una somática que produzca, ¿sí? Ese espacio del nosotros. Sí, Chinita, una reflexión que me queda potente, mira cómo es la vida, porque hay cosas que tú las escuchas en algún momento y te dices, sí, me hace sentido, pero pasa. Y tienes que darte una vuelta más o menos larga para que de repente el mismo concepto después, oye, te pega súper fuerte. Esto que tú lo dijiste la pasada, pero que me parece súper potente cuando dices, al final todo pasa por el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. O sea, nosotros somos cuerpo y todo lo demás en el fondo.
incluso integrando un poquito más allá desde cómo se conectan nuestro observador, el cuerpo, emoción y lenguaje, cómo las emociones nos impactan a nosotros, yendo un área más allá, por ejemplo, cuando yo estoy tenso, cuando tú decías, yo estoy tenso y estoy en esta situación, emocionalmente pasan cosas, se genera una química distinta en nuestro cuerpo, se generan hormonas, neurotransmisores como el cortisol, que nos quedan dando vuelta y nos predisponen corporalmente, somáticamente, emocionalmente y cognitivamente a una realidad. Y si nosotros somos capaces de gestionarlo de una manera distinta, ah, logramos un mundo distinto, como vas cambiando. Y me parece que hay una puerta que yo creo que muy pocas personas la trabajan. Quizás, no sé, se me ocurre que los actores que tienen este entrenamiento, pero que es como a través del cuerpo, desde lo corporal, desde lo somático, poder generar ser más consciente e intencionar estos niveles de comunicación e interacción que tú quieres lograr en el fondo. Cómo ser más efectivo a través del cuerpo. Claro. El cuerpo es el que realmente aparece. José Ramón lo decía, el cuerpo no miente, ¿sí? Y es desde el cuerpo que generamos los resultados que queremos. No es lo Mm. mismo, no es lo Mira, y si nos vamos, por ejemplo, a los deportistas de alto desempeño, no pueden ser efectivos si entran con un cuerpo contraído, Mm. ¿sí? Y muchas veces ejercemos nuestras conversaciones y ¿sí? Nuestra manera de proyectar el futuro desde un espacio contraído. Perdemos efectividad. Solo complementar algo, muchas gracias. Dale. Escuché un video de Novak Djokovic diciendo Sí. respecto del cuerpo, lo importante que es vivir en el presente mientras se está actuando, Mm, eh, y no quedarse en la cabeza. Y él lo practica en un partido de tenis, es fundamental, pero en todo en la vida es fundamental lo que tú decías, estar presente va a cómo me traigo yo a estar con todos los sentidos y poder estar atento a las señales. El cuerpo además, bueno, no miente y no duele. sí, total. Yo me despido. Gracias, José Ramón. Y también hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces estamos queriendo tener una conversación y dado todo lo que nos pasa en el cuerpo, no ponemos la conversación? ¿Sí? Y a veces dejamos de cargo de lo que en el fondo nos importa. Entonces, No, y muchas veces, perdón, sí. y muchas veces, o sea, yo digo, no es que lo vea como algo simple, pero en el fondo es algo que no debiera ser tan complejo de poder hacer en el fondo. O sea, si yo por eso traí el tema de la autoindagación, porque si nosotros no fuéramos capaces de fijarnos más en nosotros mismos, muchas veces nos preguntamos, ¿cierto? Y nos cuestionamos, oye, estoy siendo un mal líder, ¿cómo pudiera liderar más? ¿Cómo puedo hacer que me escuchen de otra manera? Entonces, y tú lo comentabas, o sea, cómo estoy entrando desde el cuerpo, desde la somática, cómo estoy entrando eh, a las, a las conversaciones, a las cientos de reuniones que tengo, ¿cierto?, en el día de conversaciones. Entonces, eh, no debiera ser tan complejo, sobre todo nosotros, o sea, no digo que somos expertos, pero en el fondo tenemos algún grado de formación un poquito más importante en el tema de las competencias, en el poder darnos cuenta, Mm, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. O sea, y yo por eso te quería dar las gracias, porque en el fondo, o sea, yo mismo me cuestiono. Yo tengo la formación de la BZ recién del año pasado, del 2022. Empecé en este mundo del coaching ontológico hace muy poquito tiempo, entonces estoy recién empezando a crear contenido, a poder participar en cursos, en un montón de cosas. Estoy sacando el tema de la tesis y todo, entonces de repente cuesta un poco traer a la práctica todos estos contenidos, hay un montón de contenido, entonces por eso te quería dar las gracias por eso en el fondo, porque me sirve mucho
eh, poder bajar este tema al mundo más práctico, más... Así que, bueno, muchas gracias también a eh, Bueno, Manuel, a los compañeros, a los colegas, porque no los conocía y bueno, ahí también estoy dispuesto a poder colaborar en lo que ustedes estimen conveniente también. Así que eso, me despido y bueno, eso. tendremos invitado pronto entonces, ya que estás haciendo contenido. Claro, bueno, ahí después nos podemos poner en contacto con Manuel. Yo trabajo en la USACH acá, estoy ahí también con algunas cosas, entonces, para lo Súper. que estimen necesario, o sea, estoy disponible también para poder colaborar, para poder contribuir también. Así que, Súper. Muchas gracias, Juan, por participar. Muchas gracias por traer tus observaciones y tus reflexiones personales, porque, mira, como nos decía Maturana, nosotros nos formamos, nos terminamos de formar nos formamos en un núcleo biológico, pero nos terminamos de formar en un núcleo cultural. Y parte de la cultura, esto lo que en el lenguajear, en el comunicarnos, en compartir, en reflexionar en conjunto, donde a través de tus ojos, a través de tus reflexiones, hoy día yo me transformo porque tú aportas desde tu mirada y de tu experiencia, de tu self, como nos explicaba Pop, una mirada que a lo mejor que yo, que Natalie, o que Javier no tenía, o que la misma Chinita no tenía, y le terminamos ampliando. Entonces, en este espacio nos terminamos enriqueciendo entre nosotros. Así que, por eso, muchas gracias por participar a ti, gracias Natalie, Javier, y a todos los que van a ver en diferido, los que participaron también a través de la plataforma. Chinita, yo no quiero abusar más de tu amabilidad. No, Muchas Miguel, qué lindo que de verdad nos pudimos ver y este tema que tú traes, conversaciones que abren posibilidades, me parece pero así como maravilloso, ¿no? Tenemos que aprender a conversar. sí, es sí, la cosa. sí, sí. Así que Total. súper. Chinita, oye, Gracias, cariños miles. cariños, cariños. Besos a todos por venir. Muchas gracias, sí, igualmente un abrazo, que esté muy bien y bueno, que nos vaya muy bien, pues, a todos, a todas. Vale, buenas Tito, noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Gracias. Javier. Gracias, Chao, Bye. Natalie. chao, 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 Manuel. un Chao, Chao. abrazo. Juan. Buenas noches. Ah, Chinita, muchas gracias. Chao, chao. chao.